Muy bien, perfecto. Entonces, en esta jornada del ciclo de el postítulo de terapia breve con clases magistrales que hemos tenido, vamos a presentar esta que se llama Generar cambio desde la primera sesión, el impacto de la terapia breve junto a nuestro flamante director del programa de postítulo en terapia sistémica breve 2026, que va a empezar ahora ya el 1 de abril. Todavía tenemos abiertas nuestras matrículas. También recordarles que a todas las personas que han participado de estas actividades tienen una beca de un 15% en el arancel. Germán, ya te veo ahí conectado y también agradecerte, también decir que es un lujo que estés aquí conectado con nosotros para este encuentro. Así que buenas noches y buenas tardes y buenas noches para ti. Bien, de madrugada por acá, De pero madrugada. listos. Sí, sí, listos como siempre para poder hablar de terapia breve, que sabes que me encanta. Exactamente. Bueno, aprovechando eso también, si yo fuese un alumno del diplomado o sea, del postítulo de terapia sistémica breve, ¿qué tres cosas más importantes deberían encontrar o qué puedo encontrar en este programa que tenemos para que la gente sepa también antes de comenzar con nuestra ponencia? Muy bien, pues mira, ya que me lo preguntas, creo que una de los, probablemente el que pondría hasta arriba de todas las características que tiene el postítulo, que son varias y la verdad es que podríamos enumerar un montón, es la propuesta de los talleres clínicos. Yo creo que la propuesta de los talleres clínicos hace definitivamente un parteaguas entre el programa que estamos ofreciendo y otros programas de formación, porque son espacios dedicados especialmente al desarrollo de competencias como terapeuta y eso creo que muy pocas veces se encuentra. A veces uno tiene que acceder a programas de magíster para poder llegar a estos espacios que, insisto, es de desarrollo de competencias. Es tres espacios, uno básico, uno intermedio y uno avanzado, donde a la mitad del postítulo, sí, al principio, perdón, a la mitad y hacia el final del postítulo, vamos a conectar todo lo que se vaya revisando en las clases teórico-prácticas, que añado, son 10 módulos muy completos que ya los podrán revisar, y junto a Francisco, junto a Felipe Rodríguez y junto a un servidor, vamos a estar generando dinámicas con todo el grupo que, pues, de hecho, permitan que eso que se está revisando en las clases teóricas se pueda conectar con práctica, no solamente con casos, sino también a través de diferentes dinámicas y propuestas ahí con los grupos que permitan, pues, poder aterrizar mejor la experiencia que tenemos los docentes en el campo clínico y que eso también pues genere una mayor seguridad y una mayor confianza en los alumnos al momento de pues llevar a cabo su propio ejercicio terapéutico. Yo pondría ese por delante de todo. Insisto, van a ser tres espacios muy interesantes, muy ricos, muy divertidos, además de mucho trabajo grupal, que eso es lo que queremos también hacer grupo. Después, creo que el programa en sí mismo es también fenomenal, es decir, hay que pensar que tenemos toda una malla que está dedicada en principio a todas las bases como indispensables para comprender la terapia breve. Después nos vamos por poblaciones en particular, desde la población infanto-juvenil, las parejas y familias, un módulo especialmente dedicado a problemas complejos con adolescentes, es decir, estamos también comprendiendo el momento que vivimos hoy en día como sociedad que es complejo y que particularmente en el tema de los adolescentes, por ahí nos podemos encontrar con complejidades que antaño no nos encontrábamos tanto, porque sabemos que al final uno se va quedando rezagado aunque no quiera, ¿no? Es lo que te da el tiempo, lo que te da la edad. Entonces también hemos buscado actualizar la propuesta con un módulo especialmente dedicado a adolescencia que va a complementar lo que ya se vea con lo infanto-juvenil, pero Mm. después tenemos problemáticas como ansiedad, depresión, trauma, TCA, trastorno límite de personalidad. Es decir, prácticamente estamos ahí armando un compendio con los problemas de consulta más comunes y también aquellos que pueden llegar a ser más complejos. El mismo abuso sexual del que acaba de hablar Claro. Francisco y que va a ser un módulo especialmente dedicado a ello, pero previamente también se hablará sobre el trauma. Mm. Bueno, fíjate que lo que dices tú, en realidad tenemos tres encuentros bien gruesos, ¿no es cierto? En mayúsculas, por así decirlo, Sí. encuentros clínicos donde yo tengo la posibilidad de poder indagar, equivocarme, preguntar, profundizar, aprender con casos clínicos. Tengo un cuerpo docente muy valioso y tengo un variopinto de temas que hoy día son muy recurrentes en salud mental
y que de alguna manera vienen a responder qué hago yo en la terapia, cómo trabajo con esto, cómo me puedo quizás el día de mañana profundizar mucho más en las temáticas, en las recurrencias, ¿no es cierto?, que tenemos en la terapia. Así que yo creo que estoy muy entusiasmado con esta versión y que bueno, la dejamos a disposición. Yo ya les dije, grupopalermo.cl en el menú servicios. Ahí van a poder encontrar este postítulo donde Germán es el director. Y que bueno, hoy día nos trae esta conferencia justamente asociada a generar cambios desde la primera sesión, el impacto de la terapia breve. Así que, Germán, no te quiero quitar tiempo y agradecerte enormemente también porque sé que es muy tarde donde tú estás para que puedas justamente compartir esto que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno. Por supuesto, no, para mí siempre es un encanto poder estar aquí y compartir. Y el espacio de hoy, bueno, especialmente con el propósito de que no sé cuántos aquí que nos acompañan ya estén matriculados en el postítulo, porque si es así, yo les puedo prometer que estarán llevando el día de hoy un adelanto de lo que es el contenido del postítulo y para quienes se lo estén pensando, yo estoy seguro que con esto va a ser un empujón para que se terminen de convencer. De Así convencer. que... Claro, claro. Voy a empezar ahí Bueno, con dale, la muy bien. presentación. Te cedo entonces la palabra y la Perfecto. Muchas gracias, Adrián. El título de nuestra clase magistral del día de hoy es Generar cambios desde la primera sesión, como ya lo adelantaba Adrián, el impacto de la terapia breve. Les repito, mi nombre, soy el psicólogo clínico Germán Hernández. Me pueden encontrar en mis redes como el terapeuta breve, así que ahí si etiquetan a Grupo Palermo, también pueden etiquetarme a mí, que estaré encantado de repostear ahí la actividad del día de hoy. Muy bien. Bueno, pues ya adelantaba un poco. El día de hoy lo que pretendo es hacer un ejercicio un poquito diferente, porque yo sé que de este tema ya me habrán escuchado varios de ustedes hablar en otros espacios, y es cierto que cada vez más voy haciendo el énfasis en la importancia que tiene la primera sesión dentro del trabajo del terapeuta breve. Y porque creo que no solo por experiencia propia, sino también por lo que uno puede leer en la literatura y la propia experiencia de otros terapeutas, que el éxito de la terapia reside en la primera sesión. No, es ahí donde tenemos muchísimas chances de poder crear todo un entorno terapéutico favorable que posteriormente nos llevará a un espacio de colaboración, de alianza terapéutica y finalmente el éxito del proceso terapéutico. Y si bien esto probablemente no le suene a nada nuevo y ya lo hayan escuchado antes, es cierto que pocas veces se nos habla de cómo construir esa primera sesión de manera efectiva. Por lo tanto, lo que yo pretendo hacer en esta hora, que yo sé que es poco tiempo, pero me tomo el desafío, es que ustedes se lleven herramientas prácticas, muy prácticas, que prácticamente, valga la redundancia, a partir de mañana las puedan llevar ahí al ejercicio terapéutico y que, como les decía, quienes ya estén matriculados en el postítulo puedan ver un poco de lo que nos espera, que se vayan ya calentando motores desde ahora, y para quienes se lo estén pensando, yo estoy seguro que no les quedará duda después de la clase de hoy. Bueno, pues iniciamos. Hacer terapia breve. Siempre en estos espacios me gusta hacer un poco de introducción. Entonces, hoy pensaba, bueno, ¿qué puedo introducir que suene un poquito diferente a las introducciones típicas cuando hablo de terapia breve? Y quiero empezar la clase de hoy hablando de lo que considero los pilares de nuestro modelo terapéutico. Un modelo terapéutico basado en la comunicación, basado en la relación, basado en la estrategia del terapeuta y, por supuesto, en objetivos. Creo que con el tema estratégico ya Francisco en la conferencia previa pues pudo hacer una muy buena explicación aterrizada particularmente en lo que se hace en el trabajo con abuso sexual y me ha parecido estupenda. Ahora, el tema de la comunicación también él hizo mucho énfasis y yo lo volveré a hacer porque definitivamente es un pilar fundamental en el cual se cimenta el trabajo de la psicoterapia en general, pero de la terapia breve en particular. Y es que de la comunicación se nos habla mucho acerca que es nuestra principal herramienta, que es que el análogo del bisturí al médico, es el diálogo con nosotros, pero insisto, pocas veces se nos habla de cómo desarrollar una mejor comunicación.
se nos olvida que comunicación es intervención y desde que yo ya me estoy comunicando con un paciente, consultante o el término que ustedes prefieran, desde que me comunico yo ya estoy interviniendo. Entonces, si desde que me comunico ya estoy interviniendo, ¿cómo puedo optimizar yo mi comunicación? ¿Cómo la puedo mejorar para que entonces mis intervenciones puedan favorecer el cambio desde que estoy teniendo estos primeros momentos con el paciente? La relación terapéutica, también factor importantísimo. Hoy creo que es ya innegable el peso que tiene la alianza, la colaboración, la relación terapéutica en el éxito de una terapia, pero otra vez estamos faltos de explicaciones acerca de cómo hago que esa relación terapéutica se haga más estrecha, se haga más cercana, que un paciente colabore. Desde que me dedico a la formación, una de las eh, preguntas más recurrentes que recibo es cómo hacer para que los pacientes acepten las sugerencias que yo hago, las propuestas, las tareas terapéuticas. Entonces hay que pensar que ese sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos al día de hoy. La estrategia, porque al final todo esto no es al azar, no es sentarnos y tener una charla de café con los pacientes, no es sentarnos y simplemente escucharles, o preguntar por preguntar, es preguntar con un propósito, comunicar con un propósito. Yo oriento mi comunicación hacia una meta, que es justamente ayudar al consultante a conseguir eso que se proponen. Y eso que se proponen es el objetivo. Si yo no construyo un objetivo junto al paciente desde las primeras sesiones, entonces corro el riesgo de que mi terapia comience a divagarse, comience a perder el norte. Una terapia focalizada, perdón, es una terapia que tiene objetivos y por lo tanto eso también se convierte en un pilar de nuestro trabajo terapéutico. Bien, ahora les traigo este resumen de lo que es la terapia breve en la práctica. Un resumen probablemente bastante resumido, pero que creo que con todo esto también resulta bastante ilustrativo. Y es que en terapia breve podemos dividir nuestro trabajo en tres grandes fases. En la primera fase vamos a trabajar sobre el síntoma invalidante, sobre ese gran problema que cae sobre la persona, esa situación que no ha podido resolver o contra la cual está luchando y que técnicamente le vamos a llamar así el síntoma invalidante. Y aquí podemos poner ansiedad, depresión, situación traumática, insomnio, qué sé yo, ¿no? Problema de pareja, etcétera, etcétera. Em, Después, o es decir, una vez que comenzamos a trabajar sobre ese síntoma, por lo tanto, esperamos que el paciente comience a experimentar sus primeras mejorías. Una vez que llegan esas primeras mejorías, el desafío es mantener los cambios, porque esto también lo comento muchas veces, tanto en clase como con pacientes. Puede ser relativamente fácil cambiar de un día para otro, de una semana para otra, pero realmente el desafío está en mantener esos cambios. Pensemos en alguien que fuma y que decide dejar de fumar. Puede no fumar hoy, puede no fumar mañana y pasado mañana y lo lleva más o menos bien. Pero que ese dejar de fumar se mantenga durante meses, durante años, ahí sí que es realmente desafiante. Una vez que los cambios se mantienen en el sistema y por lo tanto el sistema ya no puede ser el mismo, comienza a reorganizarse, comienza a adquirir un nuevo equilibrio. Y por eso la tercera fase lo he titulado ahí, reorganizar o reorganización del sistema. Entonces, en este resumen que les hago, también cómo podemos resumir la práctica nuestra. Bueno, en esa primera fase, donde trabajamos con el síntoma invalidante, nuestro trabajo se dirige a conocer el problema, a conocer sus soluciones, a emplear nuestras primeras tareas terapéuticas o actividades terapéuticas que tienen como principal propósito romper pautas. Con romper pautas ya yo empiezo ya a utilizar términos más técnicos y es que todos los problemas humanos terminan por generar pautas que se repiten o ciclos que se repiten indefinidamente. Es entrar en un bucle del cual no puedo salir porque me he quedado sin herramientas, porque quizás no sé qué herramientas utilizar. Entonces, el trabajo del terapeuta se convierte en identificar ese circuito o identificar ese bucle y generar una intervención que rompa esa pauta y que por lo tanto interrumpa el curso del problema. En esta segunda fase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener las prescripciones terapéuticas, es decir, vamos a mantener
esas actividades o esos ejercicios que le están dando resultados al consultante, vamos a comenzar a indagar ya sobre excepciones, comenzamos a orientar hacia la solución, pero también nos dedicamos a identificar eso que el paciente le está funcionando, eso que están haciendo bien, lo reforzamos, lo elogiamos, para que finalmente, en esta última fase de la terapia, identifiquemos junto a los consultantes cambios más allá del motivo de consulta, otras cosas que están cambiando más allá de eso que estamos trabajando en concreto. Esta reorganización, por supuesto, va a facilitar el crecimiento personal y lo que es necesario en toda terapia, trabajar sobre la prevención de recaídas. Por supuesto, si se van generando preguntas, con toda confianza déjenlas en el chat y ya las iremos resolviendo. Muy bien, pues ahora quiero ir a comentar un poco con ustedes qué no es la primera sesión. Si bien durante los próximos minutos estaré hablando bastante de qué hacemos en ella, quiero primero dejar claro qué no hacemos o qué no es una primera sesión. En terapia breve, la primera sesión no es o no se convierte en una anamnesis exhaustiva. Entonces, eso queda dejarlo claro desde el inicio. Tampoco es la búsqueda de causas profundas, porque como terapeutas breves no buscamos qué originó el problema, sino qué lo mantiene, cómo funciona el problema y no cuál es el origen de. Em, no establecemos una relación de paciente-experto, porque eso ya empezaría a generar un sesgo en la relación. Entonces, entendemos que el paciente es el experto en su propio problema, en su propia situación. No hacemos conjeturas, no hacemos hipótesis, preguntamos. Todo lo que nos llegue a pasar por la mente como terapeutas lo sometemos ahí a preguntas con el consultante y es el consultante quien nos aclara, quien nos permite saber si estamos comprendiendo la situación, si estamos yendo por el buen camino. Por supuesto, primera sesión no es ir deprisa. Esto se llama terapia breve y puede sonar un poco paradójico o contradictorio, pero para nada es ir deprisa. De hecho, todo lo contrario. Primera sesión no es repetir lo que no funciona, por eso nos vamos a encargar de saber qué no está funcionando para no repetirlo. Y por sobre todas las cosas, primera sesión no es patologizar el comportamiento. No estamos en una consulta de psiquiatría donde los pacientes casi inmediatamente salen de ella con un diagnóstico psiquiátrico, para nada. No patologizamos el comportamiento, nos alejamos de estas etiquetas, más allá de que después en el ejercicio clínico entre colegas o a través, por ejemplo, de ejercicios de formación como el que estamos proponiendo, utilicemos etiquetas. Lo dejamos para el entorno clínico, para el entorno de formación, no es algo que llevemos hacia los pacientes. Muy bien, entonces, primera sesión, ¿qué sí es? La primera sesión es observar el sistema problema, porque la terapia breve es una terapia sistémica en sus orígenes, por eso el postítulo se llama postítulo en terapia sistémica breve, porque no nos olvidamos de los orígenes de la terapia breve, porque en todo momento tenemos esta noción y esta epistemología sistémica trabajando junto a nosotros. Y hay una máxima en terapia sistémica que es el tema de la interacción. Los sistemas interaccionan o interactúan entre sí. Eh, pero también, y esto anótenlo, ahí quienes estén tomando notas, las personas también interactúan con sus problemas. Entonces, si yo tengo insomnio, yo tengo una forma de interactuar, de relacionarme con ese insomnio. Si yo tengo ansiedad, yo interactúo con mi ansiedad de una manera. Si yo tengo pensamientos intrusivos, yo interactúo con estos pensamientos intrusivos. Por lo tanto, la misión nuestra es identificar cómo cada paciente interactúa con su problema, que traducido en una pregunta mucho más sencilla es, ¿qué hace el paciente cuando su problema aparece? Y créanme que con esta pregunta tenemos ya un campo gigante que estamos ganando. Después, que si es primera sesión, identificar los intentos fallidos de solución, porque de hecho los intentos de solución que no solucionan son los que mantienen el problema.
Primera sesión también es distinguir la queja de la demanda. Esto es un tema muy interesante porque muchas veces cuando uno es nuevo y incluso sin ser tan nuevo, nos puede desorientar que un paciente llegue a una primera sesión y de repente empiece a tirarte una cosa tras otra y tras otra, y en 40 minutos resulta que ya hablamos de 10 temas diferentes. Entonces el terapeuta se pierde, te abruma tantas situaciones que le están sucediendo a la persona y es como, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo sostengo todo esto? Y la respuesta es que no hay que sostener todo eso. Hay que generar una conversación que permita distinguir qué de eso que me está contando mi paciente es lo que vamos a trabajar. Entonces, es extraer de toda esa narrativa de queja cuál es la demanda real. Me estás contando 10, 20 o 5 cosas. ¿Cuál de ellas empezamos a trabajar primero? ¿Qué de todo esto comenzamos a trabajar en terapia? Probablemente incluso te saque una cosa nueva cuando le hagas esta pregunta. Bien, primera sesión también es construir una alianza terapéutica sólida, es generar los primeros movimientos hacia el cambio, y ya se los decía, desde la conversación yo ya la estoy orientando al cambio, y por supuesto es dialogar o comunicar para intervenir. Recuerden, comunicación es intervención, desde que yo hablo, desde que yo me comunico, ya estoy interviniendo sobre el consultante. Les hago esta pregunta, ahí que se la puedan plantear, que puedan reflexionar acerca de esta pregunta, y es, ¿qué pasaría si desde la primera sesión ya estuviéramos interviniendo? ¿Qué piensan que pasaría si desde la primera sesión ya estuviéramos interviniendo? Creo que puede ser una pregunta también tremendamente motivadora o motivante para nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas. Y la verdad es que esto es completamente real. Desde la primera sesión ya estamos interviniendo. Podrá intervenir más o menos, mi intervención podrá ser un poco floja, podrá ser muy buena. Entonces, más como sabemos que es inevitable que desde la primera sesión ya estemos interviniendo, vamos a buscar la manera de hacerlo lo mejor posible. Bueno, ¿cuál es la importancia de la primera sesión para nuestro trabajo terapéutico? Hay que pensar que es el inicio de la construcción de la relación terapéutica. Nuestra misión es generar en el paciente esta sensación, esta convicción de que encontró a su terapeuta. Con los años de experiencia uno va acumulando un montón de anécdotas con pacientes y yo creo que las que más me reconfortan en mi trabajo, en lo que hago y las que más me motivan a seguir haciendo lo que hago y a encariñarme más de esta profesión es cuando una persona te dice que, que realmente se ha sentido escuchada, que ha sido a veces, en casos más extremos, una especie de peregrinar entre un psicólogo y otro, y de repente sentir que no han sido suficientemente escuchados, suficientemente comprendidos, suficientemente contenidos o sostenidos. Entonces, claro que una persona te diga, nunca me había sentido así, es la primera vez que me escuchan de esta manera, o tú sí me entiendes, creo que es de las cosas más gratificantes que uno puede recibir en esta profesión. Entonces, piensen en eso. Nuestra misión es que el consultante sienta que encontró a su terapeuta. El objetivo es capturar su atención de los consultantes, a partir de ahí consolidar la relación. Esto es a través de comunicar interés y empatía, porque ustedes también se podrán preguntar, ¿cómo capturo la atención de mi interlocutor? ¿Cómo captura la atención de esta persona con la que estoy conversando, con la que estoy generando esta conversación terapéutica? Es muy importante que comuniquemos interés en todo momento, a través de preguntas, a través de paráfrasis, a través de clarificaciones. Entonces, no olvidemos que si yo estoy interesado, si yo hago este ejercicio por empatizar con lo que le sucede al paciente, pero si yo no lo comunico, es como si no estuviera ahí.
Yo puedo estar muy interesado en lo que sucede con mi usuario, pero si yo no comunico ese interés que tengo por lo que le está sucediendo, por ayudarle, entonces es, insisto, como si no existiera. La terapia breve es breve en gran parte por la dirección que le damos a la primera sesión. Piensen que es nuestra gran oportunidad para interrumpir lo que no está funcionando. La terapia la focalizamos desde la primera sesión y además es una sesión que permite impulsar el resto del proceso terapéutico. También hay que pensar que quizás el paciente no vuelva a estar con expectativas tan altas si no es en esa primera conversación. Bien, ahora paso importantísimo en esta construcción de una primera sesión en terapia breve. Definir el problema. Ahora, no se trata de una definición vaga, sino de una definición operativa del problema. Y esto es lo que ya empieza a generar una distinción muy concreta de la terapia sistémica breve con otros modelos de psicoterapia. Fíjense el tipo de preguntas que estamos haciendo. Vamos a pensar, si el paciente hablara de ansiedad, no le digo, ¿por qué estás ansioso? Le pregunto, ¿cuándo aparece esta ansiedad? Le pregunto, ¿qué hace él o qué hace ella cuando la ansiedad aparece? Le pregunto, ¿los demás hacen algo? Si hacen algo, ¿qué hacen? Y le pregunto también cómo ha intentado solucionar esa ansiedad. Cuando has intentado esto, ¿mejoras o te sientes peor? Fíjense, todas estas preguntas que técnicamente también se le llama tener un lenguaje o un diálogo estratégico, implica lo que les decía yo al principio. Estamos buscando intervenir desde los primeros momentos a través de mi comunicación, a través de mis preguntas, y es tener una estrategia terapéutica, es saber lo que voy a hacer en una primera sesión, es ir con un mapa de lo que voy a hacer en una primera sesión y en mi intervención en general. Y esto también genera muchísima seguridad y muchísima confianza como terapeuta, porque sabes que no vas a improvisar, sabes que no vas ahí de alguna manera a estar a merced del ánimo que tenga el paciente o de la cantidad de problemas que tenga el paciente, porque tú sabes qué vas a preguntar, cómo lo vas a preguntar, tú sabes la información que necesitas obtener de esa primera sesión. Bien, otro aspecto importante que ya lo había mencionado antes es el tema de los intentos fallidos de solución. Hay que detectarlos. Y a esto también se refiere el tema de tener una estrategia terapéutica. Porque el problema no es el síntoma, sino la solución que se repite. Porque es una solución ineficaz. Hay que pensar que si esta solución funcionara, la persona no vendría a visitarnos. Por poner algunos ejemplos, en el caso del insomnio, la solución que no funciona es intentar dormir, porque entre más intento quedarme dormido, más sobreesfuerzo pongo y más activo estoy y menos puedo dormir. En el tema de la ansiedad, es muy típico encontrar estos intentos de evitar o de controlar estas reacciones psicosomáticas o psicofisiológicas o de controlar o de evitar los pensamientos intrusivos. Entonces, es justo ese intento de evitación el que hace que el problema se agrave. O en el caso de la depresión, el intento de solución es renunciar. La gente se deprime y ¿qué hace? Se renuncia a sus hábitos o a sus actividades cotidianas, renuncia a sus relaciones. Claro, en su lógica o en la forma en la que ven las cosas, esta renuncia es dejo de hacer esto o dejo de frecuentar a estas personas porque no puedo, porque el ánimo no me lo permite, porque estoy deprimido, por eso no hago esto, por eso no veo a tal o cual. Y justo en ese intento de solución lo que hacen es reforzar esa misma depresión.
Por lo tanto, una solución que no funciona una vez puede ser mala suerte. Es decir, uno también es normal que si algo no me funciona, yo intente nuevamente llevarlo a cabo, porque sí, si no me funciona la primera vez puede ser mala suerte. Pero si yo estoy intentando sistemáticamente una solución que no funciona, por lo tanto yo ya estoy siendo parte del problema. Las soluciones intentadas se basan en la lógica común, pero también en aciertos previos. Entonces, esto es un principio que a mí me encanta en terapia sistémica porque se aleja completamente del tema, por ejemplo, de los pensamientos irracionales. Entonces, en terapia breve no hay pensamientos irracionales. Ya un poco Francisco hablaba de la función que tienen de repente ciertos eh, esquemas de pensamiento o incluso ciertos síntomas. Entonces, tienen una función, tienen una lógica por la cual se sostienen. Entonces, no es una irracionalidad. Y las soluciones intentadas justo se basan en eso, que es bastante lógico que si yo tengo insomnio, intente dormir. Es bastante lógico que si yo experimento una sensación desagradable, intente evitarla. En algún momento me pudo haber funcionado. Vamos a pensar con la ansiedad. A lo mejor yo hacía yoga y se me quitaba. A lo mejor yo me ponía un audio y lo mismo, se me quitaba. O hacía respiraciones y se me quitaba. Y está fantástico. Si te funciona, lo normal es que te quedes ahí. Pero también es muy normal que si yo experimento ahora mismo ansiedad, intento hacer respiraciones y me doy cuenta que no me están funcionando, lo vuelvo a intentar porque me funcionaron en el pasado y lo vuelvo a intentar justamente creyendo que como me funcionaron antes, me tienen que funcionar ahora. A veces llegan momentos donde eso que antes me funcionaba, ahora no más y tengo que buscar algo nuevo. Muy bien, pues les quiero presentar este diagrama de primera sesión, que también ahí se lo pueden, me pueden tomar una foto, subirlo, tenerlo ahí en sus notas, que si bien no es un diagrama exhaustivo, sí es un diagrama que resume eso indispensable en una primera sesión. Preguntar qué está sucediendo, entonces conocer el problema, distinguir la queja de la demanda. Entonces, para hacer esto, a veces basta con una pregunta muy simple como, de todo esto que me estás contando, cuéntame o oriéntame sobre qué te gustaría empezar a trabajar primero. ¿Por dónde comenzamos? Esa pregunta, al mismo tiempo que nos permite extraer la demanda terapéutica de la queja o de toda esa narrativa tan amplia, pues también configura el objetivo de la intervención. Ya les decía, hay que indagar sobre las soluciones intentadas. Pero también es importante que las validemos, justo por lo que les decía hace un momento, porque no parten de irracionalidades, parten de una lógica, parten de cierta funcionalidad. Si yo creo que me va a funcionar, es normal que lo intente. Entonces, claro, comprendo que eh, hayas estado intentando con no sé, con los audios de YouTube, que hayas intentado con la meditación, que hayas intentado con la respiración, porque a mucha gente le funciona, porque incluso a ti te funcionaban en el pasado, pero quizás hemos agotado estas opciones. Quizás haya que dejarlas descansar un poco e intentar con cosas nuevas. Fíjense que en ese momento yo introduzco una duda razonable. Entonces valido los intentos de solución, pero también digo, a lo mejor hay que intentar de otra manera. Podemos buscar otras opciones. Con eso tendríamos trabajado, si insisto, si hacemos una especie de diagrama, la primera parte de lo que es una primera sesión. Para que en el cierre nos pues aboquemos pues, a cosas que capaz que ya no exigen tanta atención como lo que sí es la primera parte. Hacemos el encuadre, prescribimos, es decir, prescribir es una forma muy técnica de llamar en terapia sistémica a esta propuesta o esta sugerencia de tarea terapéutica que hacemos pues, en terapia. Y
¿qué otras cosas constituye este cierre? Ya si yo les ponía ahí los dos aspectos quizás más trascendentales, pero la propuesta de cierre también incluye estos dos elementos adicionales. Entonces, construir un mensaje final que resuma el contenido de la sesión. Entonces, es resumir a manera también de reestructurar, de poner en orden eso que me ha contado el paciente durante los últimos 40 o 50 minutos. También es dar el mensaje de la atención que hemos puesto durante todo este momento. El encuadre. Entonces, la propuesta es esta. Ya después entiendo que por estilos algunos terapeutas se encuadren al principio de la primera sesión. Yo es algo que hago al final. Y el encuadre es generar un acuerdo sobre la forma de trabajo, explicar nuestro método, explicar la importancia de las tareas entre sesiones, lo cual nos lleva, por lo tanto, a la tarea terapéutica. La tarea terapéutica se elabora según lo que conversamos en la consulta y de hecho, para cada situación es que proponemos alguna actividad en concreto. Y de eso, pues por supuesto que en el postítulo nos vamos a cansar de revisar qué tipo de estrategias y de tareas terapéuticas podemos proponer de acuerdo a cada situación, para que finalmente podamos obtener algún tipo de retroalimentación del consultante. Entonces, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo se ha sentido hablando de su problema, de la situación? ¿Cómo le ha venido esta última hora conversando de eso que le preocupa, que le duele? Es decir, poder obtener esta retroalimentación sobre su percepción acerca de la consulta que hemos tenido. Por lo tanto, ¿cómo podemos resumir esto que les estoy compartiendo? En terapia breve, la primera sesión no es diagnóstica, sino que es estratégica. Les decía, no nos vamos a encargar de una anamnesis exhaustiva, más bien vamos a generar todo un camino terapéutico a través de una comunicación muy bien planteada, de preguntas muy bien dirigidas que nos permitan, pues justamente, poder abreviar el proceso. No vamos a olvidar que el diálogo es nuestro máximo recurso. Entonces, porque al final es del diálogo también del que se van a desprender después los cambios conductuales. La terapia breve es una terapia constructivista, como también lo mencionó en más de una vez Francisco. El diálogo es un constructor de realidades. Buscamos una empatía activa al intentar comunicarla a nuestros consultantes, lo que les decía, no es solamente este esfuerzo por comprender sus circunstancias o desde el lugar en el que ellos están parados poder comprender su realidad, sino este esfuerzo también por comunicarles que estamos haciendo el intento. Hay una expresión que a mí me gusta mucho y es que el tamaño del mundo de una persona es del tamaño de su lenguaje. Entonces, en la medida en que uno amplía ese lenguaje, pues naturalmente que también se amplía la percepción del mundo. Un concepto también muy utilizado en terapia sistémica es el del marco de referencia, que para no meternos en rollos es un sistema de creencias o los esquemas de una persona. Entonces, es la forma en la que terapia sistémica llamamos a eso, a los sistemas de creencia. Y hay que pensar que en toda terapia, un marco de referencia es susceptible de ser reestructurado o reencuadrado. Entonces, es comenzar a ver la realidad más amplia desde otro ángulo, y eso es lo que típicamente llamamos en terapia reencuadrar o reestructurar. Bien, pues hasta aquí una pequeña pausa para poder hablarles de Carlos. Y justo quiero aterrizar todo esto de lo que estamos hablando a un caso en particular y además un caso bastante reciente. De hecho, es un paciente que ahora mismo continúo tratando y que llegó a la consulta en los primeros días de enero. Permite ejemplificar muy bien lo que estamos intentando en esta clase magistral. Carlos acude, de 27 años, acude a sesión por un problema que no sabe definir exactamente. Menciona que lleva varias semanas sintiéndose decaído,
con muchos pensamientos intrusivos y un mal humor que carga todos los días, lo que genera peleas con sus padres y un mal ambiente de trabajo. A la pregunta, ¿en qué momento comenzó a convertirse esto en un problema para ti? Y ahí lo tiene también, una pregunta que, créanme, les va a sacar de muchos problemas o les va a clarificar muchísimo en una conversación terapéutica. ¿En qué momento comenzó a convertirte esto en un problema para ti? Carlos responde, ha sido justo a finales del año pasado. Tuve una charla con mis compañeros del trabajo y me hicieron saber que no estaban cómodos conmigo y que pensaban que podía mejorar la relación entre nosotros. Eso me dejó helado. Yo sabía que algo no andaba bien, pero escucharlo de ellos me hizo comprender que se había salido de mis manos. Esta es una pregunta muy importante porque permite generar esta, eh, poder identificar, claro, en qué momento, esto ya se venía dando en la vida del paciente, pero en qué momento ellos dicen, debo buscar ayuda o yo ya no puedo con esto. ¿Qué tuvo que pasar para que finalmente se decidieran a buscar la orientación? Bueno, seguimos conversando. Hacia el final de la sesión pregunté, y una vez más para que le puedan tomar nota, ¿en qué te gustaría que yo te pueda ayudar? ¿En qué te gustaría que yo te pudiera ayudar? A lo que contestó, me gustaría que me ayudaras a manejar mejor mis actitudes y mis pensamientos intrusivos sobre mi exnovia. Quiero ver si aún hay posibilidad de regresar con ella, pero también comprender si lo nuestro ya no tiene solución. Fíjense cómo se va encaminando la terapia. Yo sé que esto es apenas un extracto muy breve, pero que estoy seguro que ejemplifica esto que les estoy compartiendo. Entonces, hay todo un discurso del problema. Él menciona decaimiento, mal humor, peleas con los padres, mal ambiente de trabajo. Entonces, claro, esa es la queja justamente. Pero si yo después le pregunto, bueno, ¿en qué te gustaría que yo te pueda ayudar? Es una pregunta que al mismo tiempo que permite conocer las expectativas de él acerca de la terapia, también a mí me permite clarificar cuál es la función que él busca que yo tenga en el proceso y por lo tanto, cuál es el objetivo de la terapia. Entonces, él ha sido muy concreto. Quiero manejar mejor mis actitudes y mis pensamientos intrusivos. Perfecto. Ahora, fíjense cómo trasladamos lo que había en el diagrama anterior, por eso les decía ahí, tómenle foto, apúntenlo, porque este diagrama ahora lo trasladamos a lo que nos cuenta Carlos. ¿Qué está pasando? Recuérdense, era el primer cuadrito. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Está decaído, tiene mal humor y pensamientos intrusivos. Después, cuando les decía la queja de la demanda, la separación, viene la pregunta estratégica que yo ya les compartía recién. ¿En qué te gustaría que yo te pueda ayudar? Entonces nos lleva al objetivo, actitudes y pensamientos intrusivos. Cuando le pregunto, ¿qué soluciones has intentado? Cuando le pregunto, ¿qué has intentado para mejorar el humor? ¿Qué has intentado para estar, para sacarte los pensamientos intrusivos? Y él comentaba, intento distraerme, me aíslo, y en el caso de mis actitudes realmente hago muy poco, me dejo llevar por mis emociones del momento, discuto, si mis padres me hablan fuerte, yo les hablo igualmente fuerte, entonces eso hace que ellos levanten la voz y yo la levanto más fuerte y nada, está todo mal. Le digo, bien, por supuesto, previamente validando. Entiendo que cuando uno está también hasta arriba de irritable, pues es mucho más sencillo contestar de esa manera, etcétera. Creo que podemos comenzar a intentar algo distinto. Y ahí tenemos esa primera parte que yo les compartía. En la segunda parte, el encuadre
siempre es importante eh, hacer énfasis en la importancia que tienen las tareas terapéuticas. Y hay una expresión que yo tengo ya muy utilizada con los pacientes, y es que siempre les digo, si bien es importante lo que tú y yo compartimos esta hora a la semana o a la quincena, es cierto que es mucho más importante lo que sucede entre sesión y sesión. Es más importante lo que pasa cuando tú y yo no nos estamos viendo que la hora que compartimos a la semana. Por eso es que en terapia trabajamos a través de tareas terapéuticas. Fíjense la explicación que yo hago acerca de por qué le voy a pedir que me ayude con una actividad, porque es más importante no lo que está sucediendo ahora mismo, sino lo que va a suceder entre ahora que termine la sesión y la próxima vez que nos veamos. Yo lo dejo tan de manifiesto que después la, por, la probabilidad de que el paciente no haga la tarea terapéutica que le voy a pedir, créanme que es muy, pero que muy baja. ¿Qué le pido finalmente? Dos cosas muy sencillas. También es importante que las tareas terapéuticas puedan ser accesibles. Le digo, anota y observa. Anotar qué, los pensamientos intrusivos que tengas de hoy a la próxima semana que nos veamos. Yo incluso le decía en algo que en terapia breve se llama ilusión de alternativa porque te lleva al mismo lugar. Le decía, mira, puedes anotarlo cuando te suceda, es decir, en el momento en el que te suceda el pensamiento intrusivo o que se atraviese, lo anotas, o al final del día, ya que te vayas a la cama, toma una libreta y apunta qué pensamientos intrusivos has tenido durante el día. Entonces, todos los días, como si fuera un diario, lunes, martes, miércoles y así, hasta la próxima semana. Y lo segundo que te quiero pedir es que seas muy observador de tus actitudes en casa, con tus padres, tus actitudes en el trabajo. Yo ahora mismo no te puedo pedir que lo cambies porque pues esto no ocurre de manera espontánea, sería muy injusto pedírtelo, pero sí te quiero pedir que seas muy observador de qué pasa ahí. O sea, la gente hace cosas que te disgustan, la gente hace cosas que te enojan, que te molestan, es que ya llegas molesto al trabajo y por eso se desencadena todo. ¿Qué está pasando ahí? Necesito que seas muy observador para que la próxima semana me lo cuentes. Ahí, es lo único que le pedí. Cosa más interesante que sucedió. Y aquí les traigo el resumen porque justo esta semana tuve mi quinta sesión con él. Y esto es en lo que vamos. Segunda sesión. Comenzaron los primeros cambios. Cambios pequeños, cambios casuales, y ahí sí remarco las comillas, porque para él son casuales, pero yo sé que no son casuales. Porque en el momento en que yo le pido que observe sus actitudes con sus padres en el trabajo, ya estoy cambiando el curso del problema, ya estoy introduciendo información nueva al sistema, ya no puede funcionar igual, porque él todo lo que hace lo hace de manera automática, hasta impulsiva, no hay ningún filtro. Yo cuando le pido observar, le pido que ponga un filtro. Entonces, de repente él se sorprende, dice, o sea, como que no sé todavía muy bien, pero como que he tenido menos bronca con mis padres, con el trabajo va un poco mejor, eh, nada, me llama la atención, pero pues ahí va un poco mejor esta semana. Bien, genial. No podemos cantar victoria, por supuesto. Te quiero pedir que lo mantengamos esta semana. También con los pensamientos intrusivos, por ejemplo, ahí él se daba cuenta que eran mayoritariamente sobre su exnovia. O sea, él ya lo tenía más o menos identificado, pero después de hacer el ejercicio de anotar, se daba cuenta que definitivamente era en lo que más pensaba durante el día. Hacia la tercera sesión, eh, comenta que se ha sentido muy estancado durante los últimos 5 meses, porque él hace 5 meses que terminó su relación. Y de ahí han sido intentos, algunos débiles, algunos más fuertes, por regresar con su expareja. Esta chica no termina por acceder a eso. Le hace muchos reclamos, le dice que no está segura.
y él llega a un punto donde dice, creo que he estado estancado por los últimos 5 meses, no quiero seguir así. Entonces, esto también se da de manera, y nuevamente entre comillas, casual, porque no hemos hablado mucho más de la relación, porque él en la tercera sesión, lo que significa en 2 semanas, ya se había generado varias reflexiones que dice, yo no sé si quiero seguir así, o mejor dicho, yo no quiero seguir así. Le pido una tarea reestructurante, que es básicamente que durante la semana se imagine cómo sería su vida si continúa insistiéndole a esta chica y cómo sería su vida si finalmente deja de insistirle y acepta el término de la relación. Para la cuarta sesión, él lo tiene decidido. Dice, no, no, no quiero continuar más aquí, no quiero perder otros 5 meses de mi vida. Comenta que no, mejor dicho, le pido que sea muy observador de qué cosas necesita para él, porque justo en la sesión él comenta, necesito empezar a hacer cosas más para mí, por mí, y le pido que observe el entorno. Le dije, observa todos los días, sé muy observador de lo que pasa en casa, de lo que pasa en el trabajo, de tu misma habitación desde que te levantas y observa cuáles serían esas cosas que empezarías a hacer para ti. Bueno, para la quinta sesión, el lunes que nos vimos, me comentaba que se había comprado unos patines porque era algo que quería hacer hace mucho tiempo y que lo había dejado aplazado, como esas cosas que quieres hacer, pero de repente como que las vas tú mismo arrumbando y arrumbando. Entonces ya se había comprado unos patines, ya había quedado con unos amigos para volver a patinar. Em, ¿Qué pasa en esa sesión? Bueno, nos la pasamos hablando más de las mejorías, de lo que iba bien. No le pido más actividades durante la semana. Le digo, creo que en este momento lo importante es que las cosas se mantengan como van. Entonces te pido que simplemente mantengas eso que está funcionando. Y bueno, parece que la terapia se dirige a nuevos objetivos. Ya lo veremos. Si se dirige a nuevos objetivos, ya me lo estará contando la próxima sesión. Si no, la verdad es que a este proceso no le queda demasiado. Ya no hay pensamientos intrusivos, se lleva mejor con los padres, lo lleva mejor con la gente del trabajo. Así que, y vean que realmente la intervención tampoco fue demasiado escandalosa, ¿no? Muy bien, pues yo estoy ya prácticamente a punto de despedirme. Espero con este ejercicio haberles dado como varias ideas. Espero que haya sido muy esclarecedor. Por supuesto, estaré atento a las preguntas que puedan surgir. Pero antes de despedirme, quiero compartirles esto, porque estamos hablando de primera sesión y creo que no estaría completo hablar de primera sesión si no les doy por lo menos algunas ideas o algunas estrategias de lo que hemos hablado en estos últimos minutos, que son las tareas terapéuticas. Así que quiero compartir con ustedes algunas tareas terapéuticas que podemos hacer en terapia breve justo al empezar el proceso terapéutico. Porque si bien cuando uno va agarrando experiencia, pues al final también permite hacer ciertas intervenciones a lo mejor un poquito más, eh, ¿cómo decirlo?, más concretas desde el principio, también entiendo que pues a veces uno apenas está empezando en el modelo, apenas lo estamos conociendo, o también puede ocurrir que no me siento completamente preparado para intervenir porque no conozco todavía bien el problema, porque hay cosas que me faltan, cierto que hay información que todavía no tengo completamente. Y en esos momentos resulta muy trascendental y muy de ayuda hacer esta tarea terapéutica de registrar el síntoma. Yo lo comento de unos años para acá, es como esta tarea terapéutica comodín para el terapeuta breve. Entonces, te permite conocer a la siguiente sesión más el problema, te permite incluso comenzar a pensar por dónde podrías comenzar a llevar la intervención y también permite hacer un poco una pausa y que el propio consultante observe con mucha más atención su propio problema, su propio síntoma. No olvidemos que las tareas terapéuticas buscan favorecer el cambio fuera del espacio terapéutico. Entonces, ¿con qué tarea empezar? Un registro del síntoma, como se lo pedía Carlos. Todos los días
anota en el momento en el que te ocurra o al final del día qué pensamientos intrusivos tuviste. Y vean lo que fue capaz de hacer esa sola sugerencia. Y el que observara, ¿no? El que observara cómo lo llevaba con los padres, qué pasaba en el trabajo. Y como dato extra, si se trata de pacientes ambivalentes, o sea, pacientes ambivalentes, estos que no saben, no están seguros todavía de si quieren cambiar o para dónde quieren cambiar, pídanles que durante la semana piensen qué podrían hacer ellos para empeorar su situación actual o que todos los días hagan esta reflexión. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará eh, pues con mis cosas si continúo haciendo exactamente lo mismo por los próximos 6 meses, por los próximos 12 meses? Entre más ustedes amplíen esta ventana, resulta peor el ejercicio, porque imagínense para alguien que todavía no está decidido a cambiar, vamos a decir, no sé, de trabajo, y le dices, bueno, te propongo que durante esta semana te permitas esta reflexión y todos los días pienses qué pasaría contigo si te mantienen 6 meses más o 12 meses más en el trabajo en donde estás, puede resultar muy chocante. Y en ese momento decir, ya está, me voy a cambiar de trabajo. Un poco lo que pasó también con este chico Carlos. ¿Qué pasaría si esto que te está sucediendo ahora se repite por 5 meses más? Porque tú ya sabes lo que ha pasado los últimos 5 meses. Ahora solamente te tienes que imaginar de aquí a junio de la misma manera que tú ya conoces. Lógicamente, es muy desagradable entrar en esa reflexión. Y eso es lo que te termina por agitar, eso es lo que termina ahí por mover e impulsarte para el cambio. Así que bueno, se los decía, mi propósito era traerles ejemplos, traerles estrategias concretas, traerles eh, pues herramientas que pudieran aplicar desde ahora mismo que estaba terminando la sesión de hoy, perdón, la clase de hoy. Así que bueno, espero haber cumplido mi propósito. Los esperamos en el postítulo en terapia sistémica breve que empieza en abril de 2026. Recuerden, son 10 módulos teórico-prácticos, 3 talleres clínicos completamente prácticos. Entonces, bueno, si esto les gustó, créanme que el postítulo pues les va a encantar. Estoy ahí abierto a preguntas o comentarios. Tengo una pregunta acá que alguien dejó respecto a este modelo de primera sesión, dice Joaquín, este modelo de primera sesión no incluye fase social, seguramente de lo último que estabas hablando. Sí, justo Joaquín, les decía que el resumen podía ser más exhaustivo, pero que les había resumido lo que resultaba más trascendental para la primera sesión. Pero por supuesto, la fase social son esos minutos con los cuales vamos aflojando un poco los nervios, tanto del paciente o del terapeuta en el caso de que existan. Pero sí, sí, a ver, el resumen que yo entrego no lo incluí, pero la fase social está dentro de lo que hacemos en primera sesión. No sé si te respondí, Joaquín. Bueno, vamos a esperar ahí la respuesta. Bueno, de todas maneras, acá muchos agradecimientos para ti, Germán, como siempre. Muy claro también, dice que sí, Joaquín. Estaba viendo a ver si teníamos alguna otra pregunta, pero la verdad que ha sido bien claro lo que tú nos has manifestado hasta ahora. También alguien había colocado acá, ¿qué quiere decir taller clínico? Sigrid. Yo creo que respecto a los del postítulo, a lo del postítulo que lo hablamos hace un ratito, la importancia del entrenamiento, digamos, ¿no es cierto? Un entrenamiento básico, intermedio y avanzado respecto a casos que puedas ver en terapia breve, que están dentro de la malla del postítulo, ¿sí? Estaba mirando a ver si Claro, teníamos algo más, porque se me revuelven un poco las preguntas. También recordarles que está el link de asistencia para quienes aún no han respondido la asistencia. Lo vamos a hacer ahora en un segundito más. Em, y bueno, agradecerte, Germán, nuevamente por tu ponencia. Recuerden que le vamos a enviar a todos el programa del postítulo, también con la beca del 15% de descuento en el arancel.
Así que, Germán, bueno, no sé si en algún momento hay posibilidad, si es que me lo permites, de poder compartir este compendio que nos pudiste presentar en el día de hoy, para que los alumnos lo puedan tener, si es que se puede, si no, no hay problema. Bueno, Claro, claro que sí. Si desean la presentación, la podemos hacer llegar a través per- de los canales del instituto, por supuesto. perfecto, perfecto. Envíamela nomás y así se la podemos compartir. Y a partir del día lunes en la tarde van a estar siendo enviados también las certificaciones de asistencia de esta actividad.